¿Alguna vez se han preguntado por qué una manzana cortada se pone café? ¿O cómo es que nuestro cuerpo convierte un plato de comida en pura energía? Pues la respuesta está en unos trabajadores moleculares diminutos, pero increíblemente poderosos. Hoy vamos a explorar el mundo fascinante de las enzimas, los verdaderos motores que impulsan la vida. Este es nuestro recorrido para hoy. Vamos a entender qué son estos motores moleculares. Después, nos meteremos con el secreto de su increíble precisión. Veremos cómo se organizan en familias de especialistas, qué necesitan para funcionar bien, cómo podemos frenarlas y, al final, dónde las encontramos trabajando en nuestro mundo. Muy bien, pues empecemos por lo básico. Para entender a las enzimas, primero hay que entender el problema fundamental que resuelven en cada proceso biológico. Volvamos a ese misterio de la cocina. Cortamos una manzana, la dejamos un rato y, en minutos, empieza a ponerse de color café. Lo que estamos viendo ahí, en vivo y en directo, es un proceso invisible en plena acción, una reacción química que está siendo impulsada por enzimas. Entonces, ¿qué es exactamente una enzima? En una palabra, es un catalizador. Pensemos que es como el pedal del acelerador de la biología. Es una proteína y su única misión es lograr que las reacciones químicas que necesitamos para vivir ocurran a una velocidad que es, de verdad, asombrosa. ¿Y por qué necesitamos este acelerador? Bueno, imaginemos que para que una reacción química ocurra, las moléculas tienen que escalar una montaña de energía altísima. A esto se le llama energía de activación. El problema es que, sin ayuda, la mayoría de las moléculas no tienen la fuerza para llegar a la cima. Se quedan abajo, sin más. Y es justo aquí donde las enzimas hacen su magia. En lugar de forzar a las moléculas a que escalen la montaña, les construyen un túnel que la atraviesa. Esto baja muchísimo la energía que se necesita y permite que la reacción ocurra millones, a veces billones de veces más rápido. Y para que nos demos una idea de este poder, la enzima ureasa, por ejemplo, acelera su reacción 10 billones de veces. ¡10 billones! Sin esta velocidad de vértigo, los procesos que nos mantienen con vida serían tan lentos que, simplemente, la vida como la conocemos no podría existir. Ahora, esta velocidad tan increíble no es caótica. Para nada. Las enzimas no son herramientas universales. Son como cirujanos de alta precisión. Y su secreto está en una palabra: especificidad. El modelo clásico para entender esto es el de llave y cerradura. La molécula con la que trabaja la enzima, que llamamos sustrato, es la llave. La enzima es la cerradura y tiene un lugar con una forma única, el sitio activo, donde solo y exclusivamente esa llave puede encajar. Pero lo fascinante es que la ciencia ha ido afinando esta idea. Hoy hablamos del modelo de ajuste inducido. Es como si la cerradura no fuera de metal rígido, sino más bien como un guante. No tiene la forma perfecta hasta que la mano, o sea, el sustrato, entra y la enzima se amolda para crear un ajuste perfecto, mucho más dinámico. Y claro, como hay tantos tipos de reacciones químicas, pues tiene todo el sentido que las enzimas se organicen en familias de especialistas. Existen 6 grandes clases, y cada una es experta en un tipo de trabajo muy concreto. Estas son las 6 brigadas, las oxidorreductasas que gestionan la energía, las transferasas que son las transportistas de grupos químicos, las hidrolasas que son como demoledoras que usan agua, las liasas que también demuelen pero en seco, las isomerasas que remodelan las moléculas y, por último, las ligasas, el equipo de construcción que une todo. ¿Nos acordamos de la manzana del principio? Pues ese color café es obra de una enzima del primer grupo, una oxidorreductasa. Cuando la manzana se corta y entra en contacto con el oxígeno del aire, esta enzima se pone a trabajar y transforma ciertos compuestos, creando esos pigmentos de color café. Y aquí va otro ejemplo que seguro hemos experimentado. En nuestra saliva tenemos amilasa, que es una hidrolasa. Desde que le damos el primer mordisco a un pedazo de pan, esta enzima empieza a romper las largas cadenas de almidón en azúcares más simples. O sea que la digestión empieza en la boca. Ok, ya vimos que son súper potentes y precisas, pero estas máquinas moleculares tienen un punto débil, son increíblemente sensibles.
su rendimiento dependa por completo, pero por completo, de las condiciones de su entorno. Miremos esta gráfica. El pH, es decir, la acidez, es clave. La pepsina de nuestro estómago, por ejemplo, trabaja feliz en un ambiente superácido, como de jugo de limón. Pero si movemos esa misma enzima al intestino, donde el ambiente es alcalino, simplemente deja de funcionar. Cada una necesita su hogar perfecto. Con la temperatura pasa algo muy curioso. Es como una espada de doble filo. Un poquito de calor acelera el trabajo de la enzima, como un motor que se calienta. Pero si subimos demasiado la temperatura, la enzima, por así decirlo, se derrite, se rompe y deja de funcionar para siempre. A este proceso de rompimiento se le llama desnaturalización. El calor o un pH muy extremo hacen que la proteína, que es como un ovillo de lana perfectamente doblado, se desenrede por completo. Y al perder su forma tridimensional, el sitio activo se deforma. La cerradura se rompe y la enzima ya no sirve. Ahora, si el entorno puede apagar a las enzimas casi por accidente, ¿podríamos hacerlo a propósito? La respuesta es un rotundo sí. Y esto nos lleva al mundo de la inhibición, que es básicamente el arte de ponerles el freno a las enzimas. Una de las formas más comunes es la inhibición competitiva. Y es exactamente lo que parece, una competencia. Imaginen que existe una molécula muy parecida a la llave verdadera, una especie de llave falsa. Esta llave falsa compite por entrar en la cerradura. Si llega primero, bloquea el sitio activo y la llave real ya no puede hacer su trabajo. Un ejemplo clarísimo de esto está en la tecnología agrícola. El herbicida glifosato funciona precisamente así. Es una llave falsa, diseñada para imitar a una molécula que las plantas necesitan. Se mete en una enzima que es vital para ellas, la bloquea y detiene un proceso clave para que puedan sobrevivir. Y este bloqueo es brutalmente efectivo. La llave falsa, el glifosato, se une tan fuerte a la cerradura que tarda 2.300 veces más en soltarse que la llave real. En la práctica, esto significa que la enzima queda fuera de combate. La planta no puede producir lo que necesita y finalmente muere. Todo esto puede sonar muy teórico, pero la verdad es que entender cómo funcionan las enzimas y cómo detenerlas tiene aplicaciones súper prácticas que nos afectan todos los días, desde la comida que comemos hasta los medicamentos que nos curan. Por ejemplo, en agricultura se mide la actividad de las enzimas para saber el punto exacto de madurez de una fruta. En la industria de alimentos, controlar la temperatura y el pH es clave para hacer quesos o pan. Y en farmacia, muchísimos medicamentos son, en esencia, llaves falsas, o sea, inhibidores diseñados para bloquear con mucha precisión las enzimas que causan una enfermedad. En resumen, las enzimas son los motores silenciosos, eficientes e invisibles que impulsan toda la compleja maquinaria de la vida. Entenderlas es como asomarse a uno de los secretos más fundamentales de la biología. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si estos motores están en todas partes, ¿qué otros procesos increíbles e invisibles están moldeando nuestro mundo ahora mismo sin que nos demos cuenta?